tropezones. Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos todos un día más a Dar en la Diana, el programa que da en la Diana de la noticia internacional y de España. Hoy les traigo un caso maravilloso, porque, bueno, normalmente aquí ustedes le preguntan a los españoles, ay, ¿qué usted cree de los chinos, no? De la inmigración china. A mí me resulta bastante alarmante la inmigración china en España, porque yo también veo como un reemplazo poblacional principalmente en el sector empresarial. Usted ve donde pudieran haber muchísimos negocios chinos, perdón, en vez de haber muchos negocios españoles, vemos muchos negocios chinos, lo cual por lo menos a mí me da la sensación de que es como quitar a uno para poner a otro, darle privilegios a los de afuera y sin embargo a los de adentro los tiene opacados totalmente. Bueno. Los chinos tienen muy buena reputación en España y casi nadie, pero casi nadie sabe de este famosísimo caso llamado Caso Emperador, y que es un caso que, bueno, sacó a la luz la gran corrupción que hay de los chinos en España. El caso Emperador fue una operación policial dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional de España contra la denominada mafia china, involucrada en casos de blanqueo de capitales y de fraude fiscal, así como de contrabando, delitos contra la hacienda pública y coacciones y amenazas contra la propiedad intelectual e industrial y contra los trabajadores. Que el delito contra la hacienda pública, la verdad que a mí no me preocupa. Me da igual quién no le paga hacienda pública, pero lo mejor que está haciendo es no pagarles. Bueno, seguimos porque hay muchísimo más y usted ni se lo imagina. La operación estuvo dirigida por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, y hasta el momento se llevaron a cabo unas 80 detenciones de las 110 órdenes de arrestos emitidas. Entre los detenidos destaca el cabecilla de la red criminal, el empresario, como pueden ver ahí en la foto. Ponme la foto porque esa cara, y si puedes ampliarla, esa cara es un poema. Oye, el empresario chino Gao Ping, miren qué cara de bueno tiene. Miren esta cara, típica de película de chino malo, 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 malo. Bueno, este señor, que es propietario de numerosas naves en el polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada. Además, también estuvieron implicados, como no, José Borrás, concejal del PSOE, y el actor porno Nacho Vidal. Gao Ping es un gran propietario que posee un enorme chalet en Somos Aguas, una gran galería de arte y decenas de sociedades que se dedicaban al comercio exterior. También tiene contactos políticos de alto nivel. Gao negó conocer a Nacho Vidal o haber visto alguna de sus películas. Las relaciones de Ping alcanzaron incluso a 3 parientes lejanos de nada más y nada menos que el rey Juan Carlos I, a los cuales el fiscal anticorrupción pidió imputar. En los registros llevados a cabo en Madrid, Barcelona, Málaga y otras ciudades del País Vasco y Castilla y León, se intervinieron 6 millones de euros en efectivo, 202 vehículos, joyas, obras de artes y armas, claro que sí. Y se embargaron cuentas bancarias de 122 personas y 235 sociedades. Lo curioso del caso es la coincidencia de la Operación Emperador con la segunda fase de la amnistía fiscal del gobierno español. Como dato, informar que antes de la Operación Emperador, el gobierno español recaudó 100 millones de euros en 4 meses. Y tras la operación, hasta la finalización de dicha amnistía, el gobierno español recaudó más de 1.100 millones de euros en tan solo un mes y medio. Debido a un error de interpretación, esos errores judiciales que nunca podemos entender, pues tras el error de los fiscales y el propio juez, tras retener más de 100 horas a los detenidos, el juzgado tuvo que poner en libertad a unos 20. Entre ellos, claro que sí, el mayor cabecilla de todos, el empresario chino Gao Ping. El 16 de abril del 2013, el juez Andreu decretó prisión incondicional para Gao Ping y su esposa, que es otra buena, tras hallar nuevos indicios. Varias semanas después, el 13 de mayo, se decretó orden de búsqueda y captura
captura contra dos de los principales colaboradores de Ping después de que no se presentaran en dependencias judiciales como estaban obligados y comprobarse su paradero desconocido. Bueno, el caso Emperador, que fue destapado en el 2012, tenía la evasión de impuestos como su objetivo fundamental. Entre otros, el banquero suizo Mark Pérez del HSBC estaba implicado como parte fundamental de la trama internacional de blanqueo. En el 2014, la Audiencia Nacional ordenó la cárcel para el banquero Mark Pérez. En mayo del 2017, Hacienda concluyó 4 años y medio después que Gao Ping defraudó 17 millones en IVA y aranceles. En 2023, la sesión segunda de lo penal de la audiencia no había concluido todavía la fase de instrucción del caso, así como las diligencias reclamadas por las fiscalías que todavía siguen en curso. Bueno, tremendo, ¿verdad? Tremendo, porque hay más. No se crean que esto es solo evasiones de impuestos. No, esta gente operaba como una organización criminal. De hecho, la trama de Gao Ping impartía justicia con sus normas. ¿Cuáles eran las normas? Se le arrancarán los pies y las manos. Solo hay que verle la cara. O sea, yo veo esa cara y a mí me da miedo. Quítate, échate para un lado que me van a matar. Bueno, entre los implicados en la operación Emperador, algunos se encargaban de garantizar con la violencia que la trama seguía funcionando. Así lo recoge el escrito de acusación remitido este miércoles por la Fiscalía Anticorrupción, bueno, en ese momento. Por la trama, así lo recoge el escrito de la acusación remitido por la Fiscalía Anticorrupción a la Audiencia Nacional, que precisa que era directamente Gao Ping, el cabecilla de la trama de la mafia china, el que ordenaba cuándo recurrir a la violencia o a la intimidación. Se ha constatado cómo Gao Ping era responsable de impartir él mismo justicia, según sus propias normas, característica propia de una organización criminal, afirma la Fiscalía. Gao Ping decidía y delegaba la ejecución a subordinados de confianza, en particular a los acusados Haibo Li y Liang Junbao, alias Catón. Un ejemplo de ello tuvo lugar en mayo del 2012, pocos meses y la publicidad siempre jodiendo. Pocos meses antes de que la policía desarticulara la red, el novio de una empleada de Gao Ping aprovechó que ella era la encargada de los cobros de una de las empresas y de llevar el efectivo a las oficinas del polígono de Cobo Calleja de Fuenlabrada para distraer 120,000 euros. Pero el pastel se descubrió. El acusado Gao Ping ordenó que se llamara a los padres de la chica con el mensaje de que si su hija no devolvía el dinero, se le arrancarían los pies y las manos al marido, explica la Fiscalía. El mensaje fue trasladado por 2 de los acusados, que además retuvieron varios días a la chica contra su voluntad hasta que se garantizó el pago. Ese mismo mes de julio en que retuvieron a la chica, Gao Ping dio instrucciones directas a 2 de sus secuaces para que dieran una paliza a la persona que había pegado a su hermana. Además, bueno, estos no eran episodios aislados. Parece que le estoy comentando una película, ¿verdad? A mí me está dando la impresión. Sino que, bueno, además de estos episodios que le acabo de contar, el recurso a la violencia era estructural para lograr beneficio económico. La organización investigada usaba la fuerza física o la violencia para proteger el dinero que obtiene en España, como para asegurar el que manda a China, afirmaron los fiscales. Entre los 13 delitos por los que la Fiscalía acusó a Gao Ping se encontraban el de detención ilegal y el de amenazas, que ese no te lo cuentan mucho. La acusación más grave, de 8 años, es la de dirigir una organización criminal. Gao Ping es el líder de la organización criminal investigada, ostentando el control del entramado societario y sus empleados, afirmaron los fiscales José Grinda y Juan José Rosa en los 300 folios del escrito de la acusación.
Sumando otros delitos de blanqueo, cohecho, falsedad documental y media docena de fraudes fiscales, Gao Ping acumula una petición de 47 años y 3 meses de cárcel. A eso se suman multas por un valor de 77 millones y medio de euros. La fiscalía acusa a un total de acusó a un total de 107 personas por una presunta red delictiva en la que confluían pues toda esta cantidad de tramas y pues la actividad principal procuraba un beneficio ilícito con la importación de bienes que se declaraban muy por debajo de su precio o en menor cantidad y por los que no se pagaba el IVA. Bueno, hay muchísimo más, pero esto me parece lo más importante que hay que reseñar sobre el caso del emperador, porque oye, tremendo, ¿eh? Tremendo. Bueno. Según la policía Gao Ping, el cabecilla, ¿no? El cabecilla de toda esta trama, el ciudadano chino más famoso de España, es uno de los más peligrosos. Miren que vemos a los chinos y dicen, "Bueno, esta gente no se mete con nadie, cuidado con los chinitos, ¿eh?". Bueno, como podemos ver, de 40 y ¿cuántos años le pedían? 47, 43. Oye, 47 años se quedaron en nada, en un error judicial. ¡Guau! O sea, guau, yo me quedo loca. Por este error judicial, si quieres ahora puedes poner el vídeo sin el sonido, porque este es ya un vídeo de la actualidad, sí. Por este error judicial que lo puso en libertad, quitándole 47 años de encima, oye, pues volvió a la mansión donde vive con su mujer y otros 3 matrimonios, todos familiares de la mujer. Ella, que también hay que verle esa cara a ella, según la fiscalía, es la encargada de controlar el entramado empresarial de su marido, una red acusada de sacar de España 300.000 millones de euros al año. Un delito económico sin precedentes en nuestro país. Pero un delito económico que se quedó en nada, porque ahí están de nuevo en sus casas como si nada hubiera pasado. Qué fuerte, de verdad. Ahí es cuando usted dice, bueno, lo de las películas, lo que pasa en las películas es verdad. Usted se imagina aquí que pudo haber habido extorsión a los jueces, amenazas, chantaje o pagos, ¿no? De yo te pago, olvídate de esto, pago. Imagínate, si esta gente sacaba 300.000 millones de euros al año de España, ¿con cuánto pueden haber comprado el silencio de un juez? 20 millones, eso no debe ser mucho para ellos. Y 20 millones para cualquier simple mortal como nosotros es toda una vida garantizada y la de 5 generaciones más. Entonces, tremendo. Bueno, 13 delitos que le habían imputado, pues nada, oye, se ha quedado en nada. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Como, como cosas tan graves, además, este no es el único caso que hemos visto de cosas súper heavies, que por errores de la nada, pues se han quedado así, en nada. Entonces, pues supuestamente, bueno, siempre yo he escuchado decir, esas tiendas de alimentación, tantas tiendas de alimentación, todas pertenecen a cosas maravillosas, maravillosas, tremendo. Altos mandos de la policía, además, presuntamente estuvieron implicados en la red criminal de Gao Ping y, bueno, presuntamente algunos de ellos aceptaban regalos, bolsos y hasta invitaciones para ir a los toros. En concreto, agentes de Fuenlabrada podrían haber alertado a la mafia china de posibles operaciones en el polígono Cobo Calleja, o sea que aceptaban regalos a cambio de información y de que los tuvieran al tanto. La obtención del documento nacional de identidad, permisos de inmigración para miembros de la banda de Gao Ping.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó en su momento la imputación de 3 comisarios y 7 agentes por los supuestos delitos de cohecho, prevaricación y revelación de secretos, pero la solicitud, después de analizar las escuchas telefónicas practicadas a la red mafiosa y después de un informe de asuntos internos de la Policía Nacional, fue remitido a la Fiscalía. Al final, pues, todos fueron absueltos. Por errores, por errores. Además, bueno, de estos 8 acusados, entre ellos 6 policías por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos, por los que habían sido juzgados dentro de una pieza separada de la Operación Emperador, pues lo dicho, salieron de rositas. Entonces, pues, así va España, que los mafiosos campan a sus anchas, que personas con un fuerte entramado de corrupción siguen saliendo por la puerta ancha como si nada hubiera pasado, como si nunca hubieran cometido ningún delito, como si nunca hubiera habido ningún tipo de prueba, ningún tipo de corrupción que los haga irse a Soto del Real, donde deberían estar todos. Lo que no podemos entender es como siempre las cárceles van a terminar nada. Volvemos a vernos aquí el próximo día. Los quiero muchísimo. Bye. El nuevo digital de Multicanal Radio se llama nuestraespaña.es. Recuerda, somos los de verde, no los de azul. Escribe nuestraespaña.es y descubrirás nuestro nuevo digital. Nuestraespaña.es